Bienvenidos sean de nuevo al curso de Golang. El día de hoy estaremos viendo más funcionalidades del lenguaje, como ser arreglos, ciclos y condicionales. Así que vamos a empezar. Como vimos en el video anterior, podemos declarar variables en Golang de una forma muy sencilla, donde podemos utilizar la palabra reservada var, seguido del nombre de nuestra variable, y por último el tipo de dato que queremos utilizar. Podemos utilizar un int, un string, un boolean o un float. Sin embargo, aquí vemos la distinción que hace Golang para cada uno de sus tipos de datos. Tenemos float 32 y tenemos float 64. Si vemos la descripción de cada uno de los tipos de datos, por ejemplo float, vemos que es un número de punto flotante de 64 bits. El de 32 es de 32 bits y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los enteros. Tenemos int64 que es de 64 bits, 32 de 32, 16, 8 y tenemos también un int sin ningún número, que es este. Y la diferencia es que es un entero sin signo y puede tener al menos 32 bits en el tamaño de su variable. Bien. También podemos hacer una declaración de variables mucho más corta, donde podemos tener el nombre de nuestra variable, seguido de dos puntos y un igual, y luego asignamos el valor. Podemos tener un nombre, o también un entero, o podemos tener un número de punto flotante, o un boolean. Perdón, un boolean. Esta es la forma más utilizada para declarar variables, ya que es la más corta y la más simple. Así que vamos a irnos acostumbrando a utilizar este método. En Golang, como en muchos lenguajes, tenemos colecciones de datos, lo que son los arreglos. Así que en este caso podemos utilizar un arreglo de números, el cual será de tipo entero, una colección de muchos enteros. Así que para declarar un arreglo, escribimos los corchetes, el tipo de dato, y a este arreglo le vamos a asignar un tamaño. Tendrá un tamaño de 2. Significa que este arreglo puede tener un máximo de 2 elementos de tipo entero. Así que yo puedo decir numbers, accedo al índice que quiero asignar con los dos corchetes. En este caso el índice de los arreglos inicia desde el número 0, así que el primer elemento tendrá el valor de 6. El segundo elemento, que tendría el índice 1, puede tener el valor de 4. Por último, voy a imprimir el valor de numbers en general, fmt, println, y le paso la variable numbers. Guardo y ahora puedo ejecutar go run, mi archivo main, y doy enter. Vemos que tiene precisamente los valores que yo asigné, 6 y 4. Ahora, ¿qué sucede si yo elimino esta línea? Y para el compilador yo simplemente he agregado un valor. ¿Qué pasaría con el índice 0? Bueno, si yo ejecuto aquí, vemos que tiene el valor de 0. Y es que el valor inicial, o mejor dicho, en Golang se les conoce como el zero value de los enteros, es precisamente 0. Si fuese un boolean, por ejemplo, var, si yo tengo el valor boolean, su zero value es falso. Así que si yo ejecuto esto, vemos que su zero value es falso. ¿Qué pasa con los strings? Pues el zero value de los strings es simplemente un string vacío. Aquí no se ve nada, pero aquí hay un string. Es muy importante conocer esto porque a veces esto nos puede ayudar o nos puede generar algún bug que no esperábamos. Bien, los arreglos son muy útiles porque nos permiten tener una colección de muchos elementos de una forma ordenada, pero es
muy difícil conocer cuál sería el tamaño correcto para un arreglo. ¿Qué sucede si yo quiero agregar más elementos? Si yo quiero acceder al índice 2, en este caso me muestra un error. Me dice que estoy saliéndome del límite del arreglo, porque el arreglo solo admite un máximo de 2 elementos. En ese caso, Golang nos permite utilizar algo llamado slices. Un slice es un tipo de dato que deriva de los arreglos, pero es mucho más flexible. Así que en este caso voy a decir numbers va a ser igual a un entero. No le voy a asignar ningún tamaño a los corchetes y simplemente abro y cierro llaves. Dentro de las llaves yo puedo asignar los valores que va a obtener este slice. Así que yo puedo decir 0, luego con una coma puedo decir 5, 9, 10 y así sucesivamente. En este caso el slice va a tener un tamaño dinámico dependiendo de los valores que yo estoy asignando. Así que si yo ejecuto nuevamente mi programa, vemos los valores que yo asigné. La mayor ventaja es que si necesitamos agregar más valores, lo podemos hacer. Podemos añadirle más valores al slice. En este caso lo podemos hacer utilizando la función append. La función append vemos que recibe un slice y luego podemos ir asignándoles más elementos. Estos 3 puntos significa que podemos ir agregándoles sucesivamente más valores. Así que si yo agrego aquí el número 8, luego una coma, el número 3, guardo, significa que ahora mi slice, aparte de los valores iniciales que agregué, ahora también posee el 8 y el 3. Así que como vemos, los slices son muy dinámicos y nos ayudan a tener un conjunto de datos que puede ir cambiando. Así como hemos agregado, también podemos quitar elementos. En este caso vamos a hacer una prueba. Voy a quitar los elementos. Simplemente voy a quitar el número 5. Para hacer eso, decimos numbers va a ser igual a numbers. Abro y cierro corchetes. Y en Golang tenemos la opción de poner 2 puntos. Los 2 puntos nos ayudan a indicar un rango de índices del arreglo, o en este caso del slice. A la izquierda de los 2 puntos vamos a tener el índice inicial. A la derecha vamos a tener el índice final. Significa que vamos a indicar cuál va a ser el índice inicial. En este caso voy a iniciar desde el índice 1, 0, 1. Y voy a ir hasta el índice final. Voy a decir que es ser 1, 2, 3, 4, 5. 5, muy bien. En este caso, luego voy a imprimir en pantalla nuevamente numbers. Y vemos que ya no me está mostrando el 5. Me está mostrando el 9 en adelante. Ahora bien, el primer índice lo toma en cuenta. El último es excluyente. Así que si yo quisiera obtener del 9 hasta el 8, yo puedo decir que voy a ir hasta el número 4. Voy a ir hasta el índice 4. En este caso sería 0, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, el 4 va a ser excluido. Así que yo puedo decir go run y vemos que me muestra del 9 hasta el 8. Bien, también podemos obtener los valores desde el índice 0 hasta el 4. En este caso significa que vamos a obtener todos los valores excepto el último. Así que si yo ejecuto el programa, vemos que desde el 5 hasta el 8. Sin embargo, como el 0 ya se sabe que inicia desde el 0, podemos simplemente omitirlo y decir 2 puntos hasta el 4. Si yo ejecuto esto nuevamente, pasa exactamente lo mismo. Asimismo, podríamos hacer lo siguiente: iniciar desde el índice 3. Y si no ponemos ningún valor después de los 2 puntos,
el compilador entenderá que queremos agarrar desde el índice 3 hasta el final del slice. Así que si yo ejecuto nuevamente esto, vemos que empieza desde el 3 desde el 8 hasta el número 3. Obtiene todos los demás valores. Vamos a agarrar más, así que si yo vuelvo a ejecutar esto, empieza desde el 10 hasta el 8 y hasta el 3. Muy bien. Como vemos, los slices y los arreglos nos permiten hacer muchas cosas. ¿Qué sucede si yo necesito iterar entre todos estos valores? Si yo quiero ir tal vez validando cada uno de los valores que posee el slice. Sería muy difícil estar viendo numbers igual a 0. No podemos saber si el índice 1, el índice 2 va a estar ocupado. Así que en ese caso podemos hacer uso de los ciclos. En Go solo existe un ciclo, que es el ciclo for. El ciclo for puede ser utilizado de muchas maneras. Si decimos for y abrimos llaves, significa que este es un ciclo que nunca va a terminar. Vamos a comentar esto. Y este ciclo nunca va a terminar porque yo no le estoy dando ninguna condición para que el ciclo termine. Simplemente se va a estar ejecutando por toda la eternidad. Bien, si queremos hacer un ciclo más, digamos, tradicional, como en cualquier otro lenguaje que probablemente hayan visto antes, podemos empezar a declarar un contador. Vamos a declarar un contador con la letra I y va a iniciar desde con el valor 0. Vamos a decir que la letra I, el contador, se va a ejecutar el ciclo mientras I sea menor que 5. Y en cada iteración I se va a sumar en 1. Si ejecutamos esto ahora, vemos que se ha ejecutado 3 veces. El ciclo ha dado 5 vueltas. Bien, con esto podemos empezar a utilizar nuestro arreglo para decidir cuántas iteraciones vamos a hacer. Así que una forma para saber el tamaño del arreglo es con el método length, con la función length y numbers. Length nos va a devolver cuál es el tamaño del slice. Así que utilizando length, nosotros podemos decir que se va a ejecutar siempre y cuando la letra I, el contador, sea menor que el tamaño total del slice numbers. En este caso el slice tiene 3 elementos, así que deberíamos ver 3 mensajes. Y eso es lo que sucede. El contador puede iniciar desde cualquier número. Podríamos decir que inicie desde la posición 5 y podríamos imprimir cuál es el número del contador. Y vemos que inicializa en menos 5, luego se suma una unidad, vale menos 4 y así hasta llegar a 2. Porque el tamaño del slice numbers es 3. Así que solo se va a ejecutar siempre y cuando sea menor que el tamaño de numbers. No se ejecuta el número 3 porque 3 no es menor que 3. 3 es igual a 3. Bien, con esto en mente podemos empezar a obtener los valores del slice. Así que vamos a imprimir el valor de numbers. FMT. Printline. Numbers. Y vamos a ir accediendo a cada uno de los índices. En este caso, vamos a utilizar el contador para acceder al índice. El contador va a iniciar en 0 porque los índices de los slices comienzan en 0. Bien, si ejecutamos esto ahora, vemos que me muestra el valor que tienen en la posición 0, luego el valor que tiene en la posición 1 y por último el valor que tiene en la posición 2. De esa forma podemos acceder al valor de los slices. Sin embargo, Go nos ofrece una opción más simple para iterar en los slices. Así que vamos a borrar esta parte de aquí y voy a decir que I va a ser igual
range, vamos a utilizar la palabra reservada range de numbers. Vamos a iterar con el valor que tenga numbers, el valor total de numbers. Y nuevamente pues utilizamos el contador para acceder al índice. De esta forma ya evitamos el posible error de tener un contador que inicialice en -2 o en un índice que no sea acorde al tamaño del slice. Si yo ejecuto, nuevamente me muestra los valores. También range nos da no solo el índice, también nos da el valor del elemento que estamos recorriendo en ese momento. Así que podríamos tener una nueva variable que se llame number. Y en este caso vamos a imprimir el índice es igual a i y el valor va a ser igual a number, number. Bien. El operador range nos devuelve el índice y el valor. Con esto, si nuevamente ejecuto go run, me muestra que en el índice 0 tengo el valor de 5, índice 1, 9 y en el 2 tengo 10. ¿Qué sucede si tal vez yo solo necesito trabajar con el valor? No me interesa tanto el índice. Podemos omitirlo. En Go, si ponemos el guión bajo, significa que no vamos a utilizar esa variable, por lo tanto, aquí me marca un error. Esta variable no existe. Así que podemos borrar esto y simplemente decir el valor es igual a esto. Si ejecuto nuevamente, me dice el valor es 5, 9 y 10. Ahora podemos ver las condicionales. En Go, como en muchos otros lenguajes, tenemos la condición de if, donde ponemos lo que vamos a evaluar y seguido por llaves. Sin embargo, en Go no son necesarios los paréntesis. Simplemente podemos poner la condición sin necesidad de tener ningún paréntesis. Tal vez al inicio sea un poco extraño para algunas personas que vienen de otros lenguajes, pero a la larga se vuelve más simple, más legible y es más rápido de escribir. Así que en este caso vamos a cambiar un poco el slice, vamos a cambiar el nombre. Así que puedo venir aquí a la declaración de la variable, presionar F2 y vamos a renombrarlo. Y en este caso ahora no quiero que sea de int, será de tipo string. Vamos a tener un arreglo de frutas. Así que la primera fruta será manzana. Ahora vamos a imprimir el valor que tenga esta fruta. Como vemos, aquí no importa el nombre que tenga mi variable. Puede tener cualquier nombre y esa variable va a obtener el valor del elemento que estemos iterando. Para mantener la consistencia voy a renombrar esto con F2, fruta. Y en el if voy a decir, bueno, si la fruta es igual a banano, entonces sí voy a imprimir el valor. Si no, si la fruta no tiene el valor de banano, simplemente voy a omitir este paso y voy a evaluar el siguiente elemento. Para hacer eso, tenemos la palabra reservada, continue, y lo que va a hacer es que dentro de este ciclo vamos a simplemente continuar hacia la siguiente iteración. Si yo ejecuto el programa, me muestra banano y las demás frutas han sido omitidas. Bien, sin embargo, esta forma de hacer la condición no me parece muy coherente, no me parece tan legible. Así que lo que vamos a hacer es invertirlo. Voy a sacar esto aquí y ahora voy a preguntar si la fruta no es banano. En ese caso, voy a continuar. De lo contrario, simplemente continúo, imprimo la palabra, imprimo la fruta. Y de esa forma, en mi parecer,
el código es más legible y se entiende un poco mejor. ¿Qué pasa si queremos revisar otro tipo de cosas? Por ejemplo, quiero revisar la última letra de la palabra. Voy a omitir todas las palabras que terminen en la letra A. Para eso también es muy sencillo, ya que debemos tener en cuenta que un string no es más que un arreglo de caracteres. Es un arreglo de los demás caracteres, así que yo puedo obtener la última palabra, el último índice, de la siguiente manera. Fruta es un arreglo de caracteres. Así que voy a acceder al índice del último carácter. Para hacer eso, voy a obtener solamente la última letra. Así que voy a cortar el slice con los dos puntos que vimos anteriormente. Y voy a decir, bueno, voy a omitir todo lo demás. Voy a empezar desde el tamaño de fruta menos 1. Así que veamos. Si melón tiene 5 letras, voy a decir, bueno, voy a empezar desde 5 menos 1. Significa que voy a empezar en el carácter 4 en adelante. Y esto lo voy a guardar en una nueva variable. Vemos que letter obtiene el valor de un string porque está obteniendo la última letra. Y para que esto sea un poco más legible podemos separar el código. Podemos decir que el índice que vamos a buscar es igual al tamaño de fruta menos 1. Y aquí voy a empezar desde el índice en adelante. Porque voy a empezar desde el índice hasta la última letra. Así que aquí voy a preguntar si letter es igual a la letra A. Todas las palabras que terminen en A las voy a omitir. Si no termina en A, voy a imprimir la fruta. Vamos a correr el programa. Y como vemos, me está imprimiendo simplemente la fruta de banano y melón. Así que, si repasamos lo que hicimos, declaramos un slice de frutas donde tenemos los valores de todas estas frutas, el nombre de las frutas. Estamos recorriendo cada uno de los elementos de este slice utilizando el ciclo for, haciendo un range y obtenemos el valor del elemento. En este caso no nos interesa el índice, por ese motivo utilizamos el guión bajo para omitir. Obtenemos el índice de la última letra del string fruit. Luego, con ese índice, nosotros cortamos el slice que contiene el string, empezando desde el último índice en adelante. Con estos dos puntos indicamos que vamos a empezar desde este índice y a la derecha recordemos que tenemos el índice final. Si no le indicamos nada, estamos indicando que será hasta el último índice. De esa forma obtenemos la letra que queremos comparar y por último hacemos la condición. Si la letra es igual a A, vamos a continuar a la siguiente iteración. Si esto no se cumple, vamos a imprimir el valor que tiene fruta. Y eso nos da como resultado banano y melón, porque estamos omitiendo todas las palabras que terminen en A. Muy bien, espero que este breve video haya sido de mucha utilidad para ustedes. En el siguiente seguiremos explorando más sobre este lenguaje y cada vez estaremos profundizando más y más en las funcionalidades que nos brinda Golang. Hasta la próxima.